La historia fecunda de Guantánamo está dignificada por las guerras de independencia del siglo XIX y por el accionar patriótico de muchos de los grandes líderes revolucionarios. De la presencia de José Martí Pérez en esta parte de la isla grande del Caribe, te cuento que... Hoy converso con el máster en ciencias José Sánchez Guerra, historiador de Guantánamo. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Sánchez, cuéntanos cómo se inician los vínculos de Martí con esta tierra guantanamera. Sí, las primeras informaciones que obtiene Martí sobre Guantánamo se la transmite el patriota y coronel de la Guerra del 68, Silverio del Prado. Silverio del Prado había dirigido la conspiración revolucionaria en Guantánamo en la Guerra Chiquita. Y allí, en la tierra quisqueyana, Martí recibe esa información que reitera el patriotismo y la valentía demostrada por los guantanameros en el primer conflicto bélico, así como en el conflicto de 1879-1880. 7 años después, comienzan a llegar a Guantánamo la famosa revista dedicada a la niñez y a la juventud de nuestra América, La Edad de Oro. Martí le escribe al santiaguero establecido en esta ciudad, Amador Esteban, y le propone que lo represente en la divulgación, circulación y comercialización de la Edad de Oro, o que le proponga a otra persona encargado de esa tarea, que Martí define como una misión del alma. Al Ateneo Cultural Centro de la Luz de Guantánamo llegan por el correo ordinario la Edad de Oro, convirtiéndose Guantánamo y esta institución cultural guantanamera en el centro de recepción y distribución de la Edad de Oro en toda la isla de Cuba. José Martí no solo tiene el mérito de ser el líder cubano de la Revolución de 1895 de pensamiento político más profundo, donde resalta el proyecto de nación que defendió y su pensamiento antiimperialista, sino que también fue el adalid que supo unir a los jefes militares cubanos y fundar el Partido Revolucionario Cubano. Teniendo en cuenta la situación revolucionaria que predomina en Cuba, Martí y Gómez ordenan en enero de 1895 iniciar la guerra. Sin embargo, es el momento en que en forma criminal las autoridades de Estados Unidos confiscan 3 barcos mambises que conducían patriotas y armamento a Cuba. Ante esta difícil situación, decididos, el generalísimo y Martí se dirigen a la isla y arriban a Playitas de Cajobabo el 11 de abril. ¿Puede referirse a los primeros momentos en Cuba de estos 2 líderes de la revolución? Guantánamo, sin duda, cumplió con la orden de Martí de Maceo de iniciar la guerra en febrero de 1895. Y los 7 levantamientos armados simultáneos que se producen en las montañas y en el Valle del Guaso confirman esta aseveración. Sin embargo, un gran peligro amenazaba la propia revolución, y era la ausencia de los 4 líderes principales del conflicto: el generalísimo Máximo Gómez, José Martí, Antonio Maceo y el general Calixto García. Tras el desembarco de Martí por Playita, él es atendido el día 12 de abril por el señor Leiva, alcalde de este punto de la isla. En las montañas de Imía y San Antonio del Sur, Martí demuestra esa entereza física, subiendo las lomas y cruzando los valles intramontanos. Sin embargo, Martí no debemos olvidar que es un hombre enfermo. El propio Gómez se admira de la fortaleza que lo caracteriza en ese día, cargando su managüí, su mochila de combate, su fusil, además de algunos libros y 100 cápsulas de combate. Son los días en que él expresa en su diario de campaña que la noche hermosa no lo deja dormir.
Y fue una sorpresa para él la jornada del 15 de abril, cuando en Rancho de Tavera el generalísimo le otorga el grado de mayor general del Ejército Libertador. Nosotros pensamos que con esta designación Gómez se proponía dos objetivos fundamentales. En primer lugar, saldar un viejo dolor que tenía el apóstol de la independencia, y era la ingratitud de algunos patriotas que le habían manifestado que porque él no había participado en acciones combativas, él no podía dirigir la revolución. Y el otro elemento está presente también en que Gómez quería facilitar el camino a que Martí fuese el presidente de la República en armas después de su paso por Guantánamo. Debemos agregar que después Máximo Gómez cambia de opinión y es del criterio, protegiendo la salud de Martí, de que él debe marchar al extranjero para de allí seguir contribuyendo de manera segura con la propia revolución. En día 23, Martí llega al río Sabanalmar y se encuentra con el anciano y venerable coronel Luis González Pineda, escribiendo la biografía más hermosa de este patriota de San Antonio del Sur. De campaña de Martí, nos podemos percatar que en estas montañas y sus pequeños valles transcurren algunas de las jornadas más alegres y fecundas del héroe nacional. Ahora, ¿cuándo arriba Martí al Valle de Guantánamo y qué situación impera en esos momentos? Hay un elemento que obra a favor de Martí Gómez, y es que hasta el día 23 de abril las autoridades españolas no tienen información de la presencia de ellos en la tierra guantanamera. Y esta es la razón por la cual el día 15 de abril, cuando llega el general Arsenio Martínez Campos desde España y se entrevista aquí en Guantánamo con las autoridades españolas, no se dispone de esa información, porque sin duda Martínez Campos se hubiera puesto al frente del operativo para tratar de capturar a Martí y a Gómez. El 24 de abril, ya con la información, una de las guerrillas españolas lo persigue por San Antonio del Sur y envían a Guantánamo un correo militar informándole de la presencia de Martí y el posible itinerario que utilizarían para atravesar el valle de Guantánamo. Este correo llega temprano en la mañana a Arroyondo y allí hace descansar su bestia después de un largo caminar desde el propio San Antonio del Sur. Sin embargo, la casa donde él descansa es la casa de un patriota establecido en el lugar, Modesto Pérez, que posteriormente va a ser capitán del Ejército Libertador. Modesto logra que el correo español le transmita parte de las informaciones que él conduce a Guantánamo. Es decir, la información de que por ahí, por Arroyondo, al día siguiente, Martí debía atravesar el territorio. Es decir, se obtiene una valiosa información que va a contribuir a preservar la vida de Martí y Gómez. Después que sale el correo, Modesto se dirige a la ciudad de Guantánamo y se entrevista con Inocencia Araujo, la jefa del Servicio de Inteligencia Mambí en la ciudad. Ya con esta información, Inocencia se dirige al campamento de Vuelta Corta en Filipinas, donde se entrevista con José Maceo, el que a partir de ese momento adopta serias medidas para proteger a los grandes de la revolución. En hora del mediodía del 25 de abril, ya próximo a Arroyondo, se encuentra Martí Gómez y se desarrolla el combate de este lugar. Las fuerzas guantanameras, al frente de la cual marcha José Maceo, salvan a Martí Gómez de las garras del ejército español. Terminado el combate, llega Martí Gómez y allí son avitorados por todos los mambises. Llaman a Martí presidente de la República de manera pública. Y José Maceo, que se expresa por los mambises que estaban allí, fue un día muy alegre para él, le entrega el caballo que él va a conducir hasta el día fatídico del 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos. Este noble bruto, que padece de un defecto, era muy nervioso y se desbocaba con facilidad. De alguna manera, él
tiene que ver con la muerte del héroe nacional en Dos Ríos después. El 27 de abril llegan los mambises, encabezados por Martí Gómez, al campamento de Pedro Agustín Pérez en Vuelta Corta de Filipinas. Allí se produce el encuentro de José Martí con Pedro Agustín Pérez. Y anota en su diario de campaña que de 17 meses de escondite salió al fin, seguido por 37, perseguido por la muerte. Es el momento en que Pedro Agustín Pérez le regala la bandera que ha bordado su esposa Juana Pérez al héroe nacional cubano. Del 27 al 30 de abril se producen las jornadas de José Martí en este campamento de Pedro Agustín Pérez. Jornada donde Gómez y Martí organizan la revolución, transmiten importantes indicaciones a los jefes de distintas regiones de Cuba. Ya el día 30 de abril, Martí se despide del territorio guantanamero por la zona del Aguacate. Y allí un niño que se llama Alfredo Tauriao lo observa ese día. Ese propio anciano, ya casi centenario, en los años 70, va a dejar uno de los testimonios más hermosos de José Martí, cuando expresa: como Martí ninguno, nosotros concurrimos a desaparecer, pero Martí no. Mientras haya cubano, Martí va a existir. Estamos convencidos que como siempre habrá cubanos, los nobles cubanos de todos los tiempos defenderán la obra de Martí, así como la del Fidel Castro. Muchísimas gracias, Sánchez, por acompañarnos en el programa. Gracias por la invitación. Hoy te estuve contando de la presencia en Guantánamo de uno de los hombres más importantes de las guerras de independencia, nuestro héroe nacional, José Martí. La próxima semana, únete a este equipo en la búsqueda de nuevas historias.